Estamos de vuelta aquí en Opinión 21, hablamos del G20, más allá del anecdotario, vamos a hacer, ¿qué les parece? Un análisis de las figuras, cómo quedan después de esta cumbre. Aurelien, te aprovecho. Emmanuel Macron. Pues mira, Emmanuel Macron pues salió muy bien de esta cumbre, según yo, gracias al liderazgo y a la cooperación que al relanzado con la canciller alemana, ¿no? Los dos ya hicieron la apuesta de relanzar el motor de la Unión Europea, estancado en distintos temas, y empezando por el tema de la diplomacia económica y de la diplomacia en general, la diplomacia militar, por ejemplo. Hoy en día están poniendo sobre la mesa temas nuevos para ir más allá del Tratado de Lisboa, que hoy por hoy rige todo el funcionamiento de la Unión Europea, especialmente en el tema militar y sobre todo en el tema del cambio climático, ¿no? No fue menor el anuncio del presidente, como comentaba en un inicio, de un gran foro balance del Acuerdo de París en diciembre, ¿no? Entonces ahí veremos pues cuáles son las medidas y cuáles son los avances de todos los países que firmaron, a pesar del rechazo de Estados Unidos de salirse del mismo acuerdo. Daniela, Angela Merkel. Pues mira, yo creo que sería, no podría decir bueno o malo, yo creo que muy matizado, porque claramente las protestas y los disturbios pues dieron una cara un poco amable del G20 y del tema de la globalización, pero recordemos que Angela Merkel es una estratega, y si algo sabe hacer bien es jugar sus cartas. Y recordemos que la cumbre se llevó a cabo en Hamburgo, es una decisión estratégica. Normalmente las cumbres son en ciudades más pequeñas, precisamente porque atraen mucha atención internacional, atraen atención buena y atención mala. Por un lado, el movimiento globalifóbico, movimientos de izquierda anarquista, como vimos en Hamburgo. Ya lo tenemos. Pero bueno, recordando esto, recordemos que Hamburgo es gobernado por el Partido Socialdemócrata. El alcalde de Hamburgo pues no quedó muy bien parado después de esta cumbre, y parece que eso fue un cálculo estratégico del CDU, atrayendo tanta atención a la ciudad, sabiendo sobre todo que en Hamburgo es en donde está la izquierda radical mejor organizada en Alemania. No creo que la canciller estuviera desinformada al respecto. Yo creo que es un cálculo estratégico en la precampaña a las elecciones que vienen ahora en octubre. Entonces creo que es un tema interesante a analizar. Digo, dentro de todo, sobre específicamente en el tema de política interna alemana, ¿no? que también es un tema. Y como líder del mundo libre, que es como ahora se le gusta llamar, no sé si Alemania está lista. Sobre todo creo que es una reticencia que llevamos viendo por muchos años, y yo soy bastante escéptica sobre si realmente Alemania está lista para asumir ese papel. Entonces, bueno, pues sí vale la pena pensarlo frente a Trump, frente a los liderazgos que nos quedan, pero yo no asumiría tan frontalmente que ha sido un éxito. Trump, justamente, Javier. Trump fue la primera ocasión en la que hubo una oportunidad de ver cómo se despliega con su forma tan bravucona de ser, como se le vino a llamar, que era el bully de las relaciones internacionales, ahora como presidente y como comandante en jefe de una potencia nuclear, de la potencia militar más grande del mundo, y se vio hasta eso bastante tranquilo respecto a lo que se esperaba de él. Algo también que tenemos que resaltar es que a raíz de toda la sensación que ha causado Trump, se ha convertido esto ya también en un show de farándula. Por eso la gente viendo gestos, viendo cómo estrechaban las manos, y eso no sé si le hace bien o le hace mal a este tipo de reuniones, que la gente le ponga atención a este tipo de cosas y no a lo que bien dijeron mis compañeros, que Trump consiguió que 2 párrafos importantísimos para él en el comunicado lograran permearse. La cuestión de los combustibles fósiles, la cuestión de la excepcionalidad en las medidas comerciales para proteger la economía interna. Sí. Entonces se puede llamar una victoria, porque personajes como Trump, mientras más se hable de ellos, más fuerza se le da. O sea, recordemos que él era un businessman, un empresario, era una estrella de televisión antes de ser un presidente, y mientras más proyección haya de él, más le va a convenir. Y más le va a redituar. Más le va a redituar porque él está posicionando los temas, porque él está creando la agenda.
Angela Merkel como anfitriona quería poner una agenda de cambio climático, pero finalmente esta agenda de cambio climático está viéndose en contraposición a la agenda de Trump. Entonces ahí realmente quien puso la agenda fue Trump, no fue Angela Merkel. Y aquí estamos viendo también su reticencia a enfrentar a Rusia. Algo que comentaban mucho los analistas que sí se enfocaron en cuestiones importantes y no en quién se sentaba en qué silla o quién veía a quién feo, era Trump se siente más cómodo con líderes de democracias no liberales, con gente que ni siquiera es su aliado natural, que con sus aliados verdaderos, que con los líderes de democracias occidentales propiamente dichas, que con líderes de países europeos que buscan el libre comercio, que buscan el progreso socioeconómico, o sea, que promueven todas estas medidas de democracia, de multilateralismo. Se siente más identificado con Vladimir Putin que con estos aliados europeos de la OTAN, de la Unión Europea. Y eso es algo que hay que analizar muy fuerte porque es la agenda que va a seguir asentando. Y algo que también me gustaría rescatar de Angela Merkel es la cuestión de que Hamburgo es una ciudad portuaria y es una de las cunas de la globalización, de los pequeños rastros de globalización que había en el Renacimiento, que había en la Edad Moderna, etcétera, etcétera. Angela Merkel decía que Hamburgo era una ciudad que necesitaba interconexión por su calidad portuaria, igual que todo el mundo. Y aparte era el lugar donde ella nació. Bien. Y precisamente el símbolo del G20 es un nudo de marinos, porque se supone que mientras más fuertes sean sus uniones, más fuerte es el lazo, y eso era lo que ella buscaba. Pero aquí estamos viendo que las economías tienen cada vez más intereses propios, y el que lo está permitiendo es justamente Donald Trump, porque con este cambio de que ya no es el líder que quiere proponer libre comercio, que quiere proponer mayor integración, ya es el líder que dice, yo ya no voy a promover medidas liberales y tampoco voy a detener a nadie que no las promueva. Claro. Entonces, él está permitiendo que cada quien ya llegue con su propia agenda y con sus propios intereses en una reunión que debería buscar intereses comunes. Camilo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto. La pregunta más difícil. La más comprometedora. Un poco. No, bueno, yo creo que en general la participación de nuestro presidente fue gris. Yo creo que no salió golpeado, pero tampoco ganó mucho terreno. De manera particular, yo creo que un punto que tenía a su favor era que por primera vez se iba a reunir con Donald Trump, como mencionabas hace rato, pero desgraciadamente salió esta pregunta que en medios pues prácticamente nubló la reunión que tuvo a nivel privado con su secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y con su canciller. Creo que eso nubló un poco la participación de nuestro presidente en la cumbre, no obstante, de la agenda que sacaron a medios, particularmente la Cancillería, sobre cuáles eran los puntos que quería tocar México. Creo que dos en particular se tocaron. Uno era muy difícil, era el tema migratorio. Yo creo que no es el foro de manera particular, pero también es muy complicado tener intereses en común con los países desarrollados, ya sea con América del Norte o particularmente la Unión Europea, que tienen más bien esta concepción de la migración o de a quién apoyamos como migrantes son solamente a los refugiados por el tema de Siria. Eso de manera general. Creo que era muy complicado poder avanzar los intereses de México en este tema, reconocer el valor de los migrantes tanto para los estados sede, digamos, los estados que envían como los que reciben, y también los de tránsito, porque México comparte estas tres funciones. Pero en los otros dos temas, creo que México logró posicionarlos bien. Uno es el tema de seguir con el orden jurídico basado en reglas a nivel internacional. Lo dejaron muy específico en el tema de comercio internacional, pero se puede ver a lo largo del comunicado. Y por otro lado es el tema, y repito, regreso un poco aquí contra Aurelien, el tema del comercio exterior, del libre flujo de bienes y servicios, pero sí quería destacar un tema en particular que si bien no lo traía la agenda mexicana, sí es muy importante que lo hayan metido porque es esta especie, o más bien refleja la voz de estos países desarrollados que están en contra del libre comercio o que se han sentido presionados por sus constituencies, por su electorado, respecto de cómo estos tratados les afectan, particularmente en materia sindical, es decir, a todos aquellos trabajadores que por X o por Y, pero particularmente por la celebración de un tratado de libre comercio, han perdido sus empleos. Y me parece fundamental que en una línea dentro del comunicado final del G20 sí se establece el reconocimiento
a los TAPs, por sus siglas en inglés, es decir, a estos programas de ajuste comercial, y como algunos países, en específico estoy pensando ahorita en Estados Unidos, pero existen otros programas alrededor del mundo, como diversos países han implementado estos programas para relocalizar a trabajadores que perdieron sus empleos porque una industria manufacturera pasó al otro lado de la frontera, y cómo a través de estos programas los lograron relocalizar, haciendo así de la globalización pues que se puedan beneficiar mucho más, y que estos cambios radicales o distorsiones en el mercado laboral causadas por estos tratados no les afecten tanto. Daniela, el comunicado del que hemos hecho referencia, ustedes han hecho algunas aportaciones, algunas reflexiones, por ejemplo, estos 2 puntos que logró introducir Donald Trump, su propia agenda, esta interpretación que se hace, este análisis como una especie de freno a él, una especie de imposición o de marcaje de distancia frente al cambio climático, ¿debemos de entenderlo así? ¿O cuáles son las lecturas que puede dársele en todos los sentidos? Pues como comentaba antes, creo que el G20 se ha convertido en un foro de alto nivel, de alto perfil sobre todo, atrae mucho la atención. Y creo que sí, deberíamos entenderlo más por los acuerdos específicos a los que se llega, más por las líneas generales de política que se establecen. Y sí, creo que se está haciendo una separación muy, muy puntual entre los 19 más 1. Y bueno, pero en general creo que hay muchos acuerdos muy positivos. Recordemos que los acuerdos, no sé si ya lo mencionamos, pero los acuerdos del G20 no son vinculantes, es un foro de coordinación únicamente, y normalmente si leemos el comunicado se depositan las funciones formales o los acuerdos más puntuales en organizaciones internacionales, como bien puede ser la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, la ONU. Entonces, pues creo que más que preocuparnos por si los acuerdos específicos o las metas específicas vayan a ser logradas, creo que lo que deberíamos pensar son buenas intenciones, son una especie de brújula, como comentaba Javier, vamos en esta dirección o vamos en aquella. Y bueno, pues creo que es muy positivo, al menos, este panorama de tener una brújula. Lo que dice la brújula no necesariamente es positivo, pero por lo menos sí una agenda y un punto, ¿no? Al final al que se quiere un posicionamiento, llegar. Diría yo, sí, al menos obliga a todos estos países a tomar posiciones respecto a distintos asuntos. Y por ejemplo tenemos el plan de acción de Hamburgo, que es en el cual se establecen más o menos los objetivos en temas de economía global y de comercio internacional, y pues vemos ahí presencia de México en varios puntos. Por ejemplo, se destaca el tema del Sistema Nacional Anticorrupción como un avance significativo, que sin embargo había que matizar, no tenemos a la fecha un fiscal anticorrupción. Incertidumbre en la que está metida con la falta de pero lo herramientas para concretarlo, ¿no? Lo presumimos en el plan de acción de Hamburgo. Y bueno, en otro tema también que está en este plan de acción es el establecimiento de zonas económicas comerciales. Zonas económicas especiales, que pues también es uno de estos avances en los que se empieza a ver cierto progreso de México, claro, matizado por el avance del neoliberalismo, como diría Aurelian. Aurelian, justamente te pregunto a ti, las expectativas que se dibujan a partir de esta cumbre para el G20, para los organismos de cooperación internacional multilaterales, ¿cuáles son? Pues yo creo que vamos a llegar a un cierto estancamiento por la presencia de Estados Unidos. O sea, yo siento que vamos a jugar siempre pues en este juego justamente de doy un paso adelante y doy un paso atrás, o se lanza un compromiso supuestamente consensuado, pero al final Estados Unidos siempre mete su granito de arena. Pero ahí lo interesante es ver cómo otros países como México, que tienen que lidiar con Estados Unidos, intentaron encontrar otras formas de comunicación y otras formas de diplomacia frente a la reacción de Donald Trump. Por ejemplo, yo la verdad saludo mucho la reacción de las autoridades mexicanas frente a la provocación nuevamente de Donald Trump ante los medios de comunicación, que todo hizo es su show, que hizo a propósito, justamente regresando con el tema de la farándula, que es una línea que Donald Trump marca
a los medios de comunicación. No, los medios de comunicación deciden, ¿no? Él marca a los medios de comunicación claramente. Hay que mencionar que el presidente Peña Nieto se reunió pues aquí con la canciller antes del G20, se reunió en Francia, en París, con el presidente Macron. El jueves, justo a la víspera. Exacto. Entonces, ahí está como este sembramiento, ¿no?, de México para intentar generar otras vías diplomáticas y tal vez y ojalá no seguir dependiendo de Estados Unidos. De hecho, hubo unas declaraciones antes del G20 de retomar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, donde ahí pues el país que estaba bloqueando un poco los acuerdos pues era Francia. Entonces yo creo que esos temas sí se tocaron entre el presidente francés y el presidente mexicano, apoyado por el presidente Macri de Argentina. Entonces ahí es interesante ver también toda esa parte que no necesariamente forma parte de la cobertura mediática mainstream, digamos, ¿no?, que pues se enfoca más en las declaraciones del muro, etcétera, ¿no? Javier, lo paralelo, hizo ya referencia Daniela un poco a ello, las manifestaciones, las movilizaciones, el descontento social en torno a la cumbre, cómo también se le debe dar lectura a estos acontecimientos paralelos que muchas veces se olvidan. Se debe recordar que esa no es la forma de lidiar con las ideas con las que uno no comulgue, porque finalmente lo único que van a lograr es pues figurar en los headliners, en los titulares, un día, 2 días o 3 días, y al final todo va a regresar a ser same as usual, y lo único que puedes lograr es que, como mencionó Daniela, te utilicen a favor, como Angela Merkel, que permitió que ocurrieran este tipo de manifestaciones en un bastión socialdemócrata, o sea, de su partido opositor, que aunque está ahorita en coalición, claro, pero no quiere que le ganen. Otra cuestión que tenemos que abordar es que finalmente las fuerzas antiglobalización están en 2 espectros, tanto a la derecha como a la izquierda. Y por un lado, de quienes sabemos a veces mucho es de las fuerzas antiglobalización que están a la izquierda, que son los que se manifiestan, que se visten, bueno, que se pintan de gris y salen a las calles de Hamburgo, pero también tenemos que reconocer que aunque no estén a favor las fuerzas antiglobalistas de la derecha con las fuerzas antiglobalistas de la izquierda, a la hora de las votaciones es cuando se vuelven, no sé si decir peligrosas, como alguien que está a favor del liberalismo económico, pero bueno, del liberalismo económico gestionado, no del liberalismo económico smithiano, ¿no? Ajá, indiscriminado. Pero ese tipo de comuniones sin intención provocaron Brexit y provocaron Trump. Y provocaron también, por ejemplo, que volviera a ganar Theresa May las elecciones generales de mayo. Porque aunque no tienen agendas en común en cuestiones de progreso social, sí tienen la misma agenda en común de nos están quitando los trabajos, del libre comercio está mal, y al final lo único que están haciendo es que acabe ganando quien la está capitalizando, que hoy por hoy ha sido la extrema derecha. La extrema derecha ha capitalizado a estos manifestantes que seguramente son de izquierda radical, y al final a quien acaban beneficiando es a los movimientos extremistas como el Partido de la Libertad de Holanda, o como fue incluso el movimiento, la coalición conservadora de Donald Trump, la llamada derecha alternativa. Otra cosa que me gustaría resaltar es que México tiene más éxito últimamente en las negociaciones ministeriales. México debe dejar de lado el reunirse con Donald Trump, porque van a pasar episodios así, que van a generar videos en Facebook, memes, etcétera, etcétera. Y aprovechar el buen desempeño que ha tenido Cancillería y Secretaría de Economía con sus homólogos. Porque, por ejemplo, la comunicación que ha tenido Videgaray con Tillerson ha sido muy buena. Ha llegado a reconocer que gran parte de la guerra del narcotráfico en México ha tenido que ver con Estados Unidos y con el tráfico de armas, cosas que jamás se conseguirían con Trump. Y rescatando también el punto de Aurelien, las reuniones multilaterales son mejores oportunidades, no para reunirte con Trump, sino para reunirte con Macron, para reunirte con Merkel, para consolidar los resultados de las alianzas estratégicas que se han ido moldeando con Reino Unido, con Alemania y espero próximamente con Francia, y este año viene con China. Claro. Camilo, las posibilidades, los retos que se dibujan a partir de esta cumbre para todo, para las relaciones internacionales, para el grupo, para la política, para los países que forman parte de este 80% del Producto Interno Bruto del mundo. Pues los retos y obstáculos son muchísimos, particularmente y un poco tomando lo que acaba de concluir Javier,
pues lo que estamos viendo de este desfaso, de este desconocimiento por parte de los países desarrollados del orden liberal económico internacional que existe al día de hoy, así como de toda la arena internacional, pues es complicado y la verdad es que da miedo. Particularmente como mexicanos, nosotros sabemos que muchos de los avances que ha tenido nuestro país en la arena democrática han sido gracias al insumo del exterior, es decir, gracias a la presión internacional que deviene de los organismos internacionales, que devienen de los países desarrollados, que han obligado a nuestro país a que si quiere recibir inversión extranjera, por ejemplo, necesita firmar acuerdos de derechos humanos. Firmar todos los de la ONU, firmar los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y acatar las resoluciones de tribunales internacionales, ya sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también los paneles arbitrales constituidos al amparo del capítulo 11 del Telecán en Inversionista Estado o del capítulo 19, por ejemplo, en materia de comercio exterior o aquellos de la OMC, por decir algunos. Dicho lo anterior, creo que el gran obstáculo que tenemos muchos de nuestros países es no regresar a ese orden preliberal, es decir, no regresar a ese México pre-Telecán, ese México populista que no tenía ninguna presión, no tenía ningún accountability sería la palabra, no rendía posibilidades cuentas. Es correcto, no tenía posibilidad de rendir cuentas ni ante sus ciudadanos como a ninguna esfera supranacional. Creo que en este sentido el gran obstáculo que tienen los países del G20 es no permitir que aquellos países desarrollados que se han empezado a echar para atrás se echen para atrás, ya que sin ellos y sin su apoyo y sin su exhortación a través de distintos modos, tanto duros como son los jurídicos, como suaves a través de la diplomacia o incluso del poder cultural que tienen, pues no dejen que los demás países en desarrollo regresemos a esa etapa pre-liberal, pre-1989, antes del muro de Berlín, en el que la verdad es que no había democracia, los ciudadanos no teníamos, particularmente en México, los niveles de vida no eran tan buenos como son hoy en día, y un poquito construir hacia adelante. Por supuesto que hay cosas que recalibrar, por supuesto que hay cosas que mejorar, pero siempre partiendo de la base de este statu quo que tenemos hoy en día e ir hacia arriba, no hacia atrás. Decíamos hace unos instantes fuera del aire que a ustedes no les tocó porque los cuatro son muy jóvenes, pero quienes sí vivíamos en esos tiempos nos acordaremos de aquella firma del GATT, de aquellas negociaciones en 1993 y nos tocó vivir realmente el cambio. Quisiera que a manera de conclusión volvamos a esta mesa de redacción, volvamos a esta reunión de consejo editorial. Aureliana, ahora de aquel lado empezamos. En una frase para cerrar esta nota y a manera de, frase contundente, oración de cierre, ¿qué dirías como reflexión final para este programa en torno a la reunión de Hamburgo 2017, cumbre del G20? Pues mira, yo diría que nunca hay que rechazar o negar de dónde venimos. Digo, yo soy producto de la globalización francés, pues que llegó gracias a un intercambio académico. Entonces, yo sí reconozco los beneficios, incluso económicos, del libre comercio, pero ahí sí pongo como frase de conclusión la urgencia y la necesidad de integrar a más opiniones que tienden a una redistribución de las riquezas, tomando en cuenta ese status quo del libre comercio y tomando en cuenta fundamentalmente los acuerdos en materia de desarrollo sostenible, como lo es el Acuerdo de París. Daniela. Bueno, pues a mí me gustaría más enfocarme en el futuro. Entonces yo matizaría quizás con qué va a pasar ahora en la cumbre del próximo año, en 2018, con la presidencia argentina. Creo que puede ser un muy buen año para nuestro país. El gobierno mexicano y el gobierno argentino tienen una buena relación y creo que hay una buena oportunidad para México de influir y traer la agenda latinoamericana, que está un poco difuminada ahora porque la mayoría de los países desarrollados han ido un poco sacando la agenda latinoamericana y creo que es una gran oportunidad. Entonces yo diría optimismo. Ok. Javier. Yo resaltaría dos cosas. La primera es una llamada de atención. Estamos ya en un mundo en el que no hay liderazgos claros que nos digan hacia dónde ir, que den el buen ejemplo. Entonces, ante esta cuestión, hay que evitar ese tipo de derivas de desunión que ya no se permiten solo a nivel internacional, sino a nivel nacional en cada uno de los estados. Tenemos que beneficiar la frase
estamos mejor juntos, unidos en la diversidad, aunque estemos en contra en algunas posiciones, tenemos que beneficiar los puntos en común que tenemos, porque si no las sociedades se van a fraccionar, como Estados Unidos que se fraccionó entre Trump y Hillary, como Reino Unido que se fraccionó entre el Remain o el Out, o sea, salirse o quedarse. En Colombia con México el Acuerdo de la Paz, o sea, ¿qué clase de paz queríamos? Procesos electorales. Ajá. Aquí en México y en los demás países tenemos que fortalecer la unidad, la unión nacional y no permitir que discursos divisivos nos destruyan como país y nos destruyan en nuestra identidad. Sería eso lo que rescataría básicamente, beneficiar la integración y la diversidad. Un buen reto justamente para pues la cita que tendremos justamente prácticamente ya poco menos de un año. Camilo. Yo creo que como reflexión final me gustaría dejar la palabra educación. Creo que mucho de lo que estamos viendo hoy en día es que la gente quiere tener la voz, quiere participar, quiere ser incluida dentro de la toma de decisiones de los jefes de Estado en estos temas que por su naturaleza son extremadamente técnicos, son llevados a cabo, justo como comentaba Javier, a nivel ministerial por tecnócratas, y que es muy difícil que el ciudadano común participe en ellos, ya que necesitas prácticamente tener un doctorado en economía para poder hablar de comercio exterior. Y otro en relaciones internacionales. Otro en relaciones internacionales, otro en pesca, etcétera. Y creo que un gran problema ha sido que los estados no han sabido responder ante esta necesidad de los ciudadanos del común denominador de su población de una manera eficaz. Y tomando un poco a colación la palabra educación, así como escuchamos todos los días como la Conducef nos habla de que podemos acercarnos a ella para educarnos financieramente, tener una buena educación financiera que nos permita acceder a los servicios financieros, los cuales a su vez nos ayudarán a obtener mejores créditos y tener una mejor calidad de vida, pues creo que de la misma manera los estados tienen que obligarse y en verdad implementar acciones claras para educar a la población sobre estos temas, para educar a la población cómo el comercio exterior te puede ayudar a ti como individuo, a ti como campesino rural en Chiapas. ¿Por qué no te has beneficiado de la misma manera que aquel campesino que está en Sinaloa, que es gran productor de tomate, por ejemplo? A ti, Camilo Soto, que vive en la Ciudad de México, a ti, Alejandro, que vives igual aquí en la Ciudad de México, etcétera. Y un poquito lo que creo que es necesario es hacer que los gobiernos nos rindan cuentas a nosotros como ciudadanos, obligándolos a que toda esta información que es tan técnica, que es tan compleja y que es tan complicada, como son todos los insumos que se producen al interior del G20, cómo hay que obligarlos a que nos la puedan traer en lenguaje ciudadano, que la podamos leer en una infografía muy sencilla, que podamos ver videos de cómo en verdad los posicionamientos de México han mejorado, a poder leer en el Twitter del secretario de Economía cómo es que la asociación, la LADI nos beneficia, cómo la Alianza del Pacífico es un buen motor para México y cómo te puede ayudar a ti como productor mexicano. Creo que ahí está el detalle y si queremos que nuestros gobiernos y particularmente si los gobiernos quieren que su población los apoye, que apoye sus políticas neoliberales, es necesario que le presenten los resultados, los beneficios, así como los costos a su población en un lenguaje ciudadano, que lo puedan masticar, que lo puedan entender y que a su vez lo puedan reproducir para que al final de cuentas todo mundo podamos participar de una manera inclusiva en la toma de estas decisiones y apoyar el orden liberal económico internacional. Y muy probablemente cambiará lo que marcabas tú, Javier, ya no serán los memes y las conversaciones, girarán en torno a los comentarios más a las ideas y no a las anécdotas. Pues aquí dejamos esta conversación, pero no se agota. Recuerde que puede usted continuarla, insistimos, es a través de las redes sociales, si es por Twitter en @capital_21, utilizando el hashtag opinión21 y también ponemos a su disposición nuestro portal de internet. Ingrese al www.capital21.cdmx.gov.mx. A los cuatro, un gusto, un privilegio haberlos recibido. Felicidades. Talentos jóvenes de las relaciones internacionales y del entendimiento de la política. Ha sido de verdad un privilegio para Capital 21 y para mí platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias y lo esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.